Hola, bienvenidos a Actualidad Política TV. Aquí estamos en la pantalla de Canal Metro para seguir analizando la política caliente de nuestro país. Pero hoy tenemos un programa un tanto especial. Antes que nada, queremos agradecerle a los medios digitales del ámbito nacional que se hicieron eco de las declaraciones el pasado domingo de Carlos Melconian, el economista con el que charlamos, y bueno, dejó varios títulos y por eso tanto La Nación como Infobae y también iProfesional se hicieron eco de las declaraciones de Melconian, por lo cual les agradecemos muchísimo. Ya le doy la bienvenida a Martín Aguirre, que está con nosotros. ¿Cómo te va, Martín? Muy bien, Fernando. Bueno, Martín, hoy tenemos un programa, como decía al comienzo, un programa especial, porque el pasado viernes fue el Día del Médico. Así es, Fernando, por eso lo convocamos al médico número 1 de la Argentina, a Daniel López Rossetti. ¿Por qué queremos hablar con él? Porque queremos consultarle acerca de esta nueva variante denominada Omicron, que parece tener en vilo al mundo con la pandemia del coronavirus, una nueva cepa que se despertó en Sudáfrica el pasado 24 de noviembre, según lo alertó la OMS. Así que le queremos consultar qué va a estar pasando con esta nueva cepa de coronavirus, si puede llegar o no a la Argentina. También le queremos preguntar por qué no avanza el plan de vacunación en nuestro país. Y por último, otra de las consultas que le queremos hacer es por lo del polémico pase sanitario que ya están implementando algunas provincias en nuestro país. De todo esto vamos a estar hablando con Daniel López Rossetti. Muy bien, Martín, y por supuesto, como siempre, vamos a tener el Messi de la semana y la tarjeta roja sobre el final de Actualidad Política TV. Por lo pronto, en el próximo bloque, charlamos con Daniel López Rossetti aquí en Canal Metro. Tigre es el lugar que a mí me permitió crecer. Es el lugar que me dio amigos, que me dio trabajo y sobre todas las cosas el orgullo de ser intendente de este lugar. Acá me crié y tengo todos mis amigos. Es mi vida. Es mi vida. Tigre es mi vida. Con la vuelta del previaje a San Juan vuelven muchas cosas. Las sonrisas, las selfies y lo más importante, el 50% de tus gastos vuelven a vos. Conoce más en sanjuan.tour.ar. San Juan. Y regresamos a Actualidad Política TV y tal cual lo anunciamos al principio del programa, el viernes pasado fue el Día del Médico y por eso nos gustaría charlar con uno de los médicos más importantes que tiene nuestro país, además uno de los más prestigiosos que tiene el área de comunicación, ¿no? Porque ya lo conocen de Radio Mitre, lo conocen de Telefe, de tantos otros medios que lo consultan. Por eso estamos hablando del doctor Daniel López Rossetti, que es especialista en clínica médica y además cardiología, y por supuesto es jefe del Servicio de Medicina del Estrés del Hospital de San Isidro. Así que le damos la bienvenida y feliz día, Dani. ¿Cómo te va? Bueno, gracias, muy amable, gracias por invitarme y sí, bueno, es un gusto estar con ustedes, gracias por la... Pero lo hago extensivo a todos los médicos, obviamente como todos los años, pero el año pasado y particularmente por el trabajo de todo el sector salud en COVID. Realmente se han visto escenas extraordinarias que enaltecen la profesión, la verdad que es una cosa... La medicina es bueno, como el periodismo, que también se hace con pasión, qué sé yo, creo que cuando le agregás fibra a lo que haces te cambia la vida. El trabajo empieza a tener un sentido distinto, no es el trabajo en sí mismo, sino es el modo de ser, ¿no? Encontrarle el gusto a lo que uno hace. Totalmente, Dani, nos adherimos junto con Martina a tus palabras y feliz día para todos los médicos de Argentina que justamente... Y del mundo, ¿no? Porque están en la línea de fuego con esta pandemia increíble que nos tocó vivir desde marzo del 2020. Dani, lo primero que quiero consultarte tiene que ver con esto nuevo, con esto que se está hablando, que pone en vilo al mundo, que tiene que ver con la variante Omicron, que habría surgido en Sudáfrica, por lo menos esas son las informaciones que tenemos. ¿De qué se trata esta variante, Dani? Bueno, sabemos desde el primer día que hay un virus que es el originario de Wuhan,
el que apareció a fines del 19, de ahí COVID-19. De ahí en más se fabricó una vacuna, que es la que tenemos actualmente, y se hizo en base a esa variante. En realidad, la vacuna que usamos hoy es propia para la de Wuhan. Después han aparecido variantes. Variantes son pequeños cambios que médicamente pueden ser importantes, pero son pequeños cambios que hacen que se llamen variantes de la cepa original sin que cambie de cepa, lo cual es muy bueno porque cuando son solamente variantes es muy probable que todas las vacunas funcionen. Eso ha pasado con Alfa, que fue la primera que apareció, del Reino Unido, en la localidad de Kent, hasta se sabe de qué paciente surgió, y así todas las demás. Lambda, por ejemplo, en el Perú, porque había mucho, en la India, y así va apareciendo otra en Sudáfrica, y así apareció la Delta, Lambda, Gamma, y hacía 6-7 meses que no aparecía ninguna. ¿Por qué? Porque donde más había virus y contagios, teníamos vacuna. Y de golpe aparece una nueva. ¿Dónde? Donde no hay vacuna, en África. Algunos dicen que Botswana, el centro de África, puede ser otro país. La describieron en Sudáfrica simplemente porque ahí la describieron técnicamente hablando. ¿Y qué pasó? Gente no vacunada. Es decir, el mundo es una aldea global. Y lo es en control ambiental, en la temperatura ambiente, en ecología y en pandemias. Todos habitamos el mismo barco y África tiene nada más que un 5% de personas vacunadas. Eso no solamente es inequidad, como pasa en países pobres. No solamente es inequidad, es que si no se vacuna todo el mundo, no se puede combatir la pandemia. La frase es: todos estamos en el mismo barco. Y aparece esta variante que pone en vilo al mundo, pero que soy optimista. Los números que estamos viendo dicen que es muy contagiosa. No sabemos si va a desplazar la que hoy domina el planeta, que es Delta, pero parece que por lo menos no es más letal, lo cual no es poca cosa. Nos siguen sirviendo hasta acá las vacunas que se desarrollaron inicialmente. Perfecto, Dani. Te quería hacer una consulta con respecto a esta nueva variante. Se detectó, según la OMS, el pasado 24 de noviembre en Sudáfrica. Teniendo en cuenta de que la OMS fue muy criticada al comienzo de la pandemia por ser displicente, por decirlo de alguna manera, con la pandemia, con el coronavirus. ¿Vos crees que se les fue un poquito la mano en alertar semejante de tal manera y poner en vilo al mundo y que todo el mundo esté hablando de esta nueva variante, tipo como una suerte de resguardo pues, o un paraguas de protección? Martín, es un buen análisis, es posible, pero no sucedió solamente por la Organización Mundial de la Salud. En el momento en que aparece esta variante, el hemisferio norte volvió a tener gran cantidad de contagios. Fíjate lo que ha sucedido en Alemania, en el Reino Unido, la llegada de esta variante a Israel, en Francia. Alemania es terrible, llama poderosamente la atención. Entonces no creo que haya sido la OMS, porque rápidamente todos los gobiernos reaccionaron. La repercusión económica, las bolsas, las comunicaciones, la aviación, el control de las fronteras, como que todos se han cuidado porque el mundo del norte estaba en una situación de jaque. Aparece esta variante y el temor es mayor. Así que me parece que es una reacción a un posible futuro, que creo que no se va a dar, pero creo que esta vez tuvo que ver con la reacción de los distintos estados y de las distintas organizaciones, las distintas entidades de control sanitario de los distintos países. Porque, repito, ya veníamos con un tiempo en el cual no había nuevas variantes. Y redondeando el temita, si me permitís, Martín, con respecto a lo anterior, a la inequidad y lo que tiene que ver que todos debemos estar vacunados, diría seguro, o casi seguro, tan seguro como podría estarlo, esta enfermedad se va a convertir en una enfermedad de no
vacunados. Básicamente va a ser una enfermedad de no vacunados, porque en la medida que avance la cantidad de anticuerpos, es decir, la cantidad de gente que está inmunizada, solamente van a enfermarse los que no tengan vacuna o que teniendo vacuna tengan alguna enfermedad que condicione inmunológicamente a la peoría en el caso del contagio, es decir, que existan comorbilidad. Pero el título, como ustedes que son los periodistas y que les gusta titular, esto se va a convertir en una enfermedad de no vacunados. Dani, en base a eso que nos decías, que en África hay solo un 5% de vacunados y que en Europa muchos países tienen grandes movimientos antivacuna, en Estados Unidos también hay mucha gente que no quiere inocularse. Esto de las mutaciones va a ser cada vez más normal, ¿no? O sea, teniendo en cuenta lo que nos decís, o sea, que mute el virus y que surjan nuevas cepas se va a convertir en algo natural para nosotros en los próximos tiempos. La historia demuestra que esto es así, Martín, está avanzando en ese sentido, donde hay alta replicación viral, es decir, donde hay muchos contagios, hay más posibilidad que aparezcan mutaciones que generen variantes. Es muy interesante decir que cuando una persona se infecta, tiene la enfermedad, tiene una evolución grave y la enfermedad a esa persona, a fulano de tal, le dura mucho tiempo esa enfermedad, es ahí donde el virus, que se empieza a replicar y a replicar y a replicar y a replicar como si fuera en una fotocopiadora, de tanto en tanto sale una fotocopia distinta a la original que se llama variante. ¿Qué es lo que pasó con este paciente de Kent? Que es un paciente que estuvo semanas enfermo en forma grave, pero estaba replicando gérmenes. Por eso es muy importante que las personas estén vacunadas. Y lo que decías vos, ¿no? Fíjate qué interesante. En nuestro país, afortunadamente, el movimiento antivacunas es muy pobre, muy chiquito. Eso es una suerte, por cultura, porque mi mamá, yo teniendo 64 años, mi mamá, que yo nos íbamos a vacunar como muy naturalmente, o sea, nunca tenemos historia de vacunas, no solamente por las vacunas desde el punto de vista estatal de la salud pública, sino por el acostumbramiento cultural de ir a vacunarse. En los países del norte, en donde hay más libertades, mirá la paradoja, hay más lugar para la libertad individual, lo cual adhiero profundísimamente, pero como cuestión colateral, fíjate qué interesante, da más lugar a procesos de pensamiento conspirativo en términos de aparición de una pandemia, a punto tal que hay gente que cree que el virus no existe, tipo terraplanistas, gente que dice que fue generado intencionalmente o que son las empresas farmacéuticas que lo fabricaron para poder facturar. Aparece una cantidad propio del libre pensamiento, pero bueno, eso juega en contra de la sociedad en su conjunto. Si no nos vacunamos todos, no le ganamos. Creo, y esto tiene que ver con la bioética, la vacuna, como pasa en el resto del calendario de vacunación en distintas partes del mundo y en nuestro país también, debe ser obligatoria. Quizás no haya llegado el momento, lo podemos charlar, pero sin duda tenemos que estar todos vacunados. Dani, justamente te iba a preguntar eso, si creías que debía ser obligatoria, así que ya me la respondiste. Por lo tanto, quiero pasar al tema que tiene que ver con este pase sanitario, esta medida que la primera provincia que lo aplica es Tucumán. Quería saber si esto lo considerás una medida correcta. Me parece que va en ese sentido, en el tema del control. La vacuna es importantísimo, pero no es todo. La pandemia no terminó. Mi frase en estas últimas semanas, donde, mira, hace mucho tiempo, o bastante tiempo que conjeturé que íbamos a pasar este año una mejor Navidad, un mejor fin de año que el anterior. Y realmente conjeturo que va a ser así. En marzo las clases van a empezar normalmente. La realidad es otra, pero la pandemia no terminó. En mi hospital, hoy, creo que el otro día teníamos 2 internados solamente y por otros motivos, por complicaciones de otras enfermedades y por motivos socioeconómicos y de cuidados especiales. Estamos viviendo una calma chicha. Esta es la realidad. Lo que vemos en el hemisferio norte es también porque están en una etapa de frío, que a nosotros es lo contrario en este momento. Vendrá en marzo, abril del año que viene, con el advenimiento del otoño, una nueva escalada.
Y pensamos que sí, que va a suceder porque se va a terminar comportando como otros virus, el COVID, el coronavirus, como otros virus de orden respiratorio. Pero ya estoy seguro de que los muchos que nos están viendo ahora, si decimos estuviésemos todos juntos, levante la mano el que está vacunado. Y va a estar lleno de gente vacunada. Levante la mano el que tuvo enfermedad. Un montón. Con lo cual sumás vacunados más ex enfermos y la mezcla de ex enfermos, es decir, recuperados más vacuna, somos un montón. Con lo cual hay muchos anticuerpos. Si hay muchos anticuerpos, el virus no tiene dónde vivir. Y esa es la forma de ganarle. ¿Qué va a pasar el año que viene? Conjeturo eso. Mayor cantidad de infecciones, pero baja tasa de letalidad e internación. Es decir, baja cantidad de hospitalización. Dani, siguiendo con lo del pase sanitario que te preguntaba Fernando, que es sin duda el debate político y público que se viene en los próximos días en la Argentina, estaba revisando un poco las estadísticas y en la Argentina hay 30 millones de personas vacunadas con las 2 dosis, con lo cual nos quedan un 14, 15 millones sin vacunar. Este pase sanitario que están implementando, que quieren implementar en Argentina y que ya implementan las principales potencias europeas y algunos estados de los Estados Unidos, ¿vos creés que es una forma de arrinconar, de acorralar a esa gente que todavía no se vacunó? En decirle, bueno, ¿querés ir a un recital? Mostrame las 2 dosis. ¿Querés ir a un restaurante? Mostrame las dos dosis. ¿Te parece que es una forma de, digamos, de encorsetar a esa gente y obligarla a vacunarla? Vos sabés que en medicina no se puede obligar a nada. El médico no obliga, no es una obligación. Pero la bioética, que empieza con el principio de autonomía, hay un principio de bioética y es de autonomía. Yo no puedo regir su cuerpo. Y esto creo que se aplica a todo. Menos en vacunas. Porque si yo no me vacuno, cuestión que tengo derecho, la verdad que tengo derecho a no vacunarme. Ahora, ¿tengo derecho a infectar al de al lado? Cuando vos decís los principios de bioética, que son el de autonomía, que es respetar lo que vos querés, el de no maleficencia, que es no hacer daño, el de beneficencia, que es hacer el bien, y el de justicia, que todos seamos iguales, que no haya diferencias de raza, de sexo, de religión, sociales, económicas ni políticas. A esos 4 principios de la ética, de la bioética, hay una excepción, que es la obligatoriedad de la vacunación, porque es de protección social. La naturaleza biológica de lo que estamos hablando es que no hay enfermedad, no hay poliomielitis, ni nenes con parálisis, ni muertes, porque se ha vacunado la gente. La protección social, yo respeto al que no quiera vacunarse, pero ¿me respetan a mí? Entonces, si vos me decís, esto yo sé que es polémico, pero en ese sentido, como médico, no me queda más que adherir, porque es mi pensamiento. Y esta oportunidad que ustedes me dan, para mí no es una entrevista, es un consultorio médico. Lo que pasa es que es grande y manifiesto esta línea de pensamiento que por el otro lado es la que tiene más aceptación en el mundo. Repito, respeto las libertades, pero también la mía de que no me contagien. Dani, siempre se habla en medicina que las pandemias duran entre 2 y 3 años. Ahora en marzo del próximo año, del 2022, esta pandemia va a cumplir ya 2 años. ¿Para cuánto más tenemos? Primera respuesta, no sé. Posiblemente tenga un curso azaroso, dependiendo de cómo aparezca o no variantes, y esperemos que no aparezca una nueva cepa, que es algo ya más distinto que una variante. De todos modos, la capacidad de adaptación de las vacunas es muy alta. Las principales, plataformas de las vacunas que usamos hoy se pueden actualizar con nuevas variantes y se pueden actualizar con nuevas cepas. Pero eso lo sabe el destino. Pero sí, esto va a estar, entiendo, controlado. De hecho,
recordemos por un instante lo que fue el año pasado. Fue terrible. Este año ya fue otra cosa. Y el año que viene va a ser menos. Es decir, estamos avanzando. ¿Cuánto va a durar como declaración en la OMS de pandemia? No lo sé. Pero en los lugares donde haya vacunación, en todo caso se va a hacer local y endémico y con focos. Pero más allá de lo que pueda pasar individualmente, lo peor está por pasar. Es decir, ya pasó lo peor. Calculo, excepto que aparezca alguna variante de difícil manejo, con la cual seguramente, si sigue siendo un coronavirus, se va a poder manejar también. Dani, la última de mi parte y ya te dejamos libre con tu actividad. Tiene que ver con la comunicación, ¿no? Tantos años haciendo periodismo y comunicando desde el área de salud, que te has convertido en uno de los más prestigiosos y médicos más consultados de todo el país. No te quiero poner en un apriete, pero te consulto. ¿Qué disfrutas más, la tele o la radio? Son dos cosas diferentes, ¿no? Es como decir, son muy similares. Las dos cosas para mí, las dos cosas son consultorios grandes. Yo te confieso que nunca me sentí periodista porque no tengo capacitación para eso, no me formé para eso. Y cuando me dicen que hablo fácil o sencillo, es porque si está la luz prendida de la cámara o del micrófono, hablo igual que cuando, o sea, no, viste que, vos sabés más que yo, viste que hay personas que prende la cámara y son otras, y hay personas que prenden el micrófono y son otras, o en carácter, o en temperamento. Yo básicamente digo lo mismo, esté prendido, yo estoy hablando con vos como hablo en el pasillo de Mitre, o sea, o no, o sea, yo te veo en Mitre, estamos hablando igual que acá. Sí. Por eso te decía que para mí los medios de comunicación son grandes consultorios. Y fíjate que yo tengo un gran consultorio que es Mitre, porque nací ahí, o sea, cuando saco la cuenta de los años, no sé, en el 2008, y en Telefe, y en los dos lugares me siento como en casa. Y los dos son grandes consultorios. Yo digo lo mismo en los dos lados. Lo que pasa es que enfrente algunas veces hay alguien que tiene una cámara. Pero digo básicamente lo mismo. La radio tiene algo de intimidad muy lindo de compartir cosas, tiene una vida muy, muy especial. Y la televisión también te obliga a un desafío comunicacional donde lo gestual, por eso muchas veces me habrás visto con Playmobil, cositas, qué sé yo, que en el fondo es lo que uno hace en la facultad cuando damos una clase con materiales o con la tiza, o mira, la tiza, me salió el viejazo, pero la fibra en el borrador. La emoción es el mejor cemento para la memoria. Los estudiantes se acuerdan, y posgrado también, los profesionales también, cuando uno le pone pasión a lo que hace. Y a mí me gusta hacer eso. En los dos grandes consultorios donde estoy, que es Mitre y Telefe. Y realmente me gusta hacerlo. Un fuerte abrazo y como vos siempre decís, te deseo un buen hemograma. Buen hemograma, sí, chao. Ahí estaba, Martín. Qué placer charlar con el doctor Daniel López Rossetti. Sí, la verdad que un lujo que nos dimos aquí en Actualidad Política TV, es sin dudas el médico número 1 de la Argentina. Todo el mundo lo escucha, lo lee, lo ve en la tele. Es un referente de la salud mental y además es un comunicador científico impresionante, así que un lujazo poder tenerlo aquí en nuestro programa. Muy bien, Martín, en el próximo bloque venimos con el toque de humor y color político con el Messi de la semana y la tarjeta roja. Quédense ahí, ya venimos. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Y continuamos en Actualidad Política TV y ahora llega el momento del color y el humor político. El Messi de la semana y la tarjeta roja. Arrancamos por el Messi, Martín. Así es, Fernando. El premio Messi de esta semana es para Jorge Macri. ¿Por qué le damos esta distinción? Porque asumió como flamante ministro de gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires, una incorporación que le da muchísimo peso político a Larreta de cara al 2023 y además porque tiene una gran connotación política el desembarco de un apellido Macri en la ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta que Horacio Rodríguez Larreta no puede renovar su mandato, con lo cual se abre el interrogante si Jorge Macri se puede llegar a perfilar para ser un posible candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires en 2023. Así que por todo eso, premio Messi para Jorge Macri. Muy bien, Martín, y pasamos a la tarjeta roja. ¿A quién expulsamos hoy? Y en este caso, Fernando, la tarjeta roja es para el polémico secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. ¿Por qué le damos este premio castigo? Porque se cumplen 2 meses de congelamiento de precios, una medida que implementó ni bien llegó él al gabinete, y también se cumplen 60 días de fracaso, porque a pesar del congelamiento de precios que él impuso, la inflación no cede. Ya dejó a entender esta semana que la inflación de noviembre va a estar por encima del 3%, así que nada, un fracaso la medida de Feletti porque no logra bajar la inflación, y se sumó una noticia que se conoció el día jueves, que su número 2, Débora Giorgi, abandonó el gabinete. Lo renunció por una interna con Matías Culfas, así que golpeado por todos lados. No puede contener la inflación y se le van sus propios funcionarios, así que una mala semana para Roberto Feletti, es tarjeta roja. Muy bien, Martín, y de esta manera llegamos al final de Actualidad Política TV. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Un abrazo. Abrazo grande y buena semana para todos. El domingo próximo a las 17 horas volvemos a hacer Actualidad Política TV, aquí en la pantalla de Canal Metro. Que tengan ustedes muy buena semana. Muchas gracias por su compañía. Chau.